El sueño de un mundo despertado. En un pequeño pueblo llamado Aleria, rodeado de montañas y valles interminables, vivía una joven llamada Valeria. Desde que era niña, Valeria había tenido un don peculiar, podía recordar sus sueños con una claridad y profundidad asombrosas. Mientras otros simplemente se despertaban con la sensación de haber soñado algo, ella vivía cada uno de sus sueños como si fuera una vida alterna, tan real como el mundo en que caminaba. Cada noche, al cerrar los ojos, se sumergía en un reino diferente, un mundo paralelo que parecía tener reglas y lógica propias, pero que de alguna manera se conectaban con su realidad. A lo largo de los años, Valeria comenzó a notar algo extraño. En sus sueños, siempre había un mismo lugar, un antiguo templo en lo alto de una montaña. El templo era misterioso, con piedras cubiertas por musgo y una puerta de madera que siempre se encontraba cerrada. Sin embargo, en sus sueños más recientes, algo había cambiado. La puerta se había abierto. Una noche, después de una serie de sueños extraños en los que el templo se desmoronaba y las sombras se alzaban como seres conscientes, Valeria se despertó con una sensación de urgencia. No podía ignorar lo que había visto. Algo estaba a punto de suceder, y no podía ser solo un sueño más. Decidió que al día siguiente, aunque nunca había subido la montaña, iría a ver si el templo realmente existía. Al llegar al pie de la montaña, Valeria no podía entender cómo había encontrado el sendero que conducía a la cima. El camino era empinado y cubierto de espinas, pero algo en su interior le decía que debía seguir. A medida que avanzaba, las sombras parecían alargarse, como si la montaña misma la estuviera observando. La atmósfera se volvía más densa, el aire más frío. Pero ella no se detuvo. Finalmente, tras varias horas de esfuerzo, Valeria llegó a la cima y ante ella se alzó el templo. Era exactamente como en sus sueños, solo que esta vez la puerta estaba entreabierta. Sin dudarlo, empujó la puerta y entró. El interior estaba vacío, pero la sensación de que algo antiguo y poderoso se encontraba allí era abrumadora. En el centro, una gran piedra oscura brillaba débilmente con una luz azulada. La piedra parecía pulsar con vida. Cuando Valeria se acercó, el suelo comenzó a temblar. La piedra se iluminó con mayor intensidad, y una voz suave pero firme resonó en su mente: el despertar ha comenzado. Confusa, pero decidida, Valeria tocó la piedra. En ese instante, una oleada de energía la envolvió y su conciencia se desplazó hacia otro lugar. Ya no estaba en el templo, sino en un vasto campo iluminado por una luna llena. El cielo estaba lleno de estrellas, y un viento suave acariciaba su rostro. Bienvenida, Valeria, dijo una figura en la distancia. Era una mujer de apariencia etérea, con ojos profundos como el océano. Este es el reino de los sueños. Ha sido elegida para despertar el poder ancestral que ha estado dormido durante siglos. Valeria, aún atónita, intentó comprender lo que sucedía. Poder ancestral. ¿Por qué yo? Porque tú eres la última de los guardianes del sueño. Cada generación ha tenido uno, y tú eres la que debe restaurar el equilibrio entre los mundos de los sueños y la realidad. El velo entre ambos mundos se está desmoronando, y si no actúas, ambos mundos caerán en caos. La mujer extendió una mano, y frente a Valeria apareció una esfera de luz que flotaba en el aire. Dentro de ella, se podía ver una versión distorsionada de Aleria, sumida en oscuridad y desolación. Este es el futuro que aguarda si no tomas tu lugar. El reino de los sueños no puede existir sin un guardián. Y si el guardián no está, los sueños se convierten en pesadillas, alterando la realidad misma. Valeria observó la esfera con miedo. ¿Qué debo hacer? Debes viajar a través de los sueños y restaurar el equilibrio. El templo es solo el comienzo. Hay otros lugares, otras pruebas que deberás enfrentar. Cada paso que des te acercará más a comprender tu verdadero poder. Con un gesto de la mano, la figura etérea desapareció, dejando a Valeria sola en el campo de sueños. De repente, una niebla espesa la rodeó y el paisaje cambió. Ya no estaba en el campo, sino en un bosque oscuro y silencioso. La tensión aumentaba en su pecho, pero sabía que no podía retroceder. Había una misión que cumplir. A medida que recorría los diferentes reinos de los sueños,
Valeria se encontraba con criaturas extrañas y pruebas que desafiaban su mente y su corazón. Algunas veces, sus peores miedos se materializaban ante ella, mientras que otras veces, encontraba aliados inesperados que la ayudaban en su camino. En cada reino, la conexión entre los mundos se volvía más frágil, y las consecuencias de no actuar comenzaban a reflejarse en su propia realidad. Pero, a lo largo de su viaje, Valeria fue descubriendo más sobre sí misma. En cada sueño, enfrentaba partes ocultas de su alma, superando dudas y temores que había tenido desde niña. A medida que se acercaba al final de su travesía, entendió que el sueño no solo era un lugar para soñar, sino también un espejo de su propia vida y su capacidad para transformar su mundo. Finalmente, tras superar todas las pruebas, Valeria regresó al templo donde había comenzado su viaje. Al tocar nuevamente la piedra, una explosión de luz envolvió todo el templo y los dos mundos, el de los sueños y el de la realidad, se unieron. Los paisajes oscuros de Aleria desaparecieron, y el pueblo resurgió brillante y lleno de vida. Valeria se despertó en su cama, pero algo había cambiado. Ahora, ella entendía que los sueños no eran solo una fantasía. Eran el reflejo de un poder profundo, capaz de alterar el destino. Y con este nuevo conocimiento, Valeria estaba lista para seguir siendo la guardiana de los sueños, protegiendo la delgada línea entre lo real y lo soñado. Esta historia refleja cómo los sueños pueden ser más que meras fantasías. A veces, son mensajes ocultos que nos guían, nos transforman y nos preparan para enfrentar desafíos más grandes de lo que imaginamos. El despertar de Valeria fue solo el principio de una nueva realidad, una realidad en la que el poder de los sueños y la conciencia de su misión se entrelazaron de forma irrompible. Aunque la paz parecía haber regresado a Aleria, Valeria sabía que el equilibrio que había restaurado era frágil, y que su papel como guardiana de los sueños no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Los ecos de las palabras de la figura etérea resonaban en su mente: el velo entre los mundos nunca es constante. Siempre habrá sombras que intenten cruzarlo. Durante las semanas siguientes, Valeria comenzó a notar cambios extraños en su entorno. A veces, al caminar por el pueblo, sentía como si las personas estuvieran mirando a través de ella, como si las sombras a su alrededor se estiraran más de lo normal. En sus sueños, figuras oscuras comenzaban a aparecer, sus rostros distorsionados y su energía palpable, como si intentaran invadir el espacio entre el sueño y la realidad. Una noche, después de un sueño particularmente inquietante en el que el templo había sido destruido por una tormenta de sombras, Valeria despertó con la sensación de que algo había cambiado. La atmósfera en Aleria estaba más pesada, como si un mal presagio se cerniera sobre el pueblo. Al salir al amanecer, notó que la niebla que solía envolver las montañas ahora se había extendido hacia el corazón de la aldea. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, Valeria volvió a la montaña, al templo, con la esperanza de encontrar respuestas. Esta vez, no estaba sola. Una figura conocida la esperaba frente a la puerta del templo. Era el anciano sabio que había cuidado el pueblo durante años, un hombre que parecía haber estado más allá de la comprensión humana. Nadie sabía realmente su edad ni de dónde venía, pero siempre había estado allí, proporcionando sabiduría cuando se le necesitaba. Lo sabía, dijo el anciano al verla acercarse. Sabía que el equilibrio no duraría. El reino de los sueños está en constante cambio, y tú, como guardiana, debes mantener la armonía. Pero no solo eso. Algo, o más bien alguien, está intentando romper esa frontera. Valeria lo miró con confusión. Alguien está rompiendo el velo. El anciano asintió lentamente. Las sombras a las que te has enfrentado en tus sueños no son simplemente creaciones de tu mente. Son manifestaciones de un poder oscuro que ha despertado en el otro lado. Alguien, en el reino de los sueños, ha comenzado a invadir los mundos, y sus acciones están filtrándose hacia nuestra realidad. Si no actúas rápidamente, el caos será total. La revelación le dejó un sabor amargo en la boca. La paz que había sentido al despertar del templo había sido engañosa. El trabajo de un guardián nunca se acababa. Su destino estaba atado a la supervivencia de ambos mundos, y ahora el verdadero desafío comenzaba. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó Valeria con determinación. El poder del sueño tiene muchas facetas,
explicó el anciano. No solo es un lugar de descanso o de imaginación. Es un campo donde las emociones, los pensamientos y los recuerdos se entrelazan. Para detener a quien está quebrantando el equilibrio, necesitas encontrar la raíz del mal en los sueños mismos. Solo entonces podrás evitar que la oscuridad cruce definitivamente al mundo real. Esa noche, Valeria se preparó para enfrentarse a lo que más temía, las sombras del sueño. Sabía que debía adentrarse nuevamente en el reino de los sueños, pero esta vez no era solo una cuestión de explorar o descubrir. Tendría que enfrentarse a la fuente del mal, al ser oscuro que estaba alterando el tejido de ambos mundos. Al entrar en el reino de los sueños, Valeria vio que todo parecía alterado. Los paisajes que antes eran hermosos y tranquilizadores ahora se veían distorsionados, como si fueran reflejos rotos en un espejo. El cielo estaba cubierto de nubes negras que emitían un resplandor antinatural. Las criaturas que antes eran benignas y guía ahora se veían amenazantes, y la paz que Valeria había encontrado en el sueño parecía haber desaparecido. ¿Dónde está la fuente del caos?, se preguntó, mientras se adentraba más en este paisaje sombrío. Fue entonces cuando vio una figura en la distancia. Era un ser de sombras, su forma fluida e impredecible, que parecía observarla desde la oscuridad. «Has llegado tarde, guardiana», dijo la figura, su voz un susurro en el viento. «Este mundo no te pertenece, y nunca lo hizo. Los sueños siempre fueron solo el preludio de lo que está por venir». Valeria no dudó. «No voy a dejar que destruyas todo lo que conocemos. Los sueños no son solo tuyo». El ser oscuro se rió. «¿Crees que tienes el poder para detenerme? Yo soy la oscuridad del alma, el temor primordial. ¿Qué puedes hacer contra lo que no se ve?». Pero Valeria ya no tenía miedo. Ahora entendía que el verdadero poder de los sueños no era solo su capacidad de alterar la realidad, sino su capacidad de sanar, de revelar lo oculto. Extendió las manos y, de su interior, emergió una luz brillante que comenzó a disipar las sombras. La luz de los sueños no solo iluminaba, sino que purificaba. La figura oscura intentó resistirse, pero la energía de Valeria, alimentada por su propósito y el conocimiento adquirido en su viaje, comenzó a destruirla. El reino de los sueños empezó a restaurarse, las nubes se disiparon, y la paz regresó lentamente. Pero Valeria sabía que este no sería el último enfrentamiento. El equilibrio de los mundos era delicado, y su misión como guardiana continuaría. Al despertar, Valeria se encontró de nuevo en su cama, con la sensación de haber atravesado un largo y arduo viaje. Pero esta vez, la claridad era total. Sabía que el vínculo entre los mundos nunca sería definitivo, que siempre existirían desafíos. Pero mientras ella estuviera allí para protegerlo, los sueños seguirían siendo un lugar de paz, no de oscuridad. Y con cada sueño, ella se haría más fuerte. El tiempo pasó, y aunque la paz regresó a Aleria, Valeria nunca dejó de sentir el peso de su responsabilidad. A pesar de que el ser oscuro había sido derrotado, algo en su interior le decía que el equilibrio entre los mundos de los sueños y la realidad era aún frágil. Las sombras que había enfrentado no desaparecieron por completo, de hecho, se filtraban en los rincones más oscuros de su mente, esperando el momento propicio para volver a manifestarse. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano al pueblo, Valeria se encontró con un niño pequeño que parecía perdido. Su rostro era pálido, y sus ojos, aunque inocentes, tenían una mirada profundamente triste, como si conociera secretos que no deberían ser revelados. «¿Estás bien?», preguntó Valeria, acercándose al niño. Él levantó la mirada, y en sus ojos brilló una chispa de algo inquietante, como si en ese pequeño ser habitaran años de sufrimiento y conocimiento. «Los sueños no son lo que parecen», dijo, su voz casi un susurro. «Hay algo más, algo que no ves. Algo que está despierto». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso?». El niño no respondió de inmediato, pero su expresión se volvió aún más sombría. «Finalmente», dijo, «el guardián de los sueños no es el único. Hay otros, y algunos no quieren la paz». Un estruendo profundo y lejano interrumpió la conversación. El niño desapareció tan repentinamente como había aparecido, y Valeria se quedó allí,
con la sensación de que algo más grande y más oscuro acechaba más allá de los límites de su comprensión. Las palabras del niño se quedaron grabadas en su mente: algunos no quieren la paz. Esa noche, mientras se preparaba para entrar en el reino de los sueños, Valeria se sentó frente al templo una vez más. Las palabras del niño resonaban en sus pensamientos, y aunque sabía que el reino de los sueños había sido restaurado, algo en su interior le decía que debía seguir vigilante. Ya no se trataba solo de proteger a los vivos, sino también de entender los secretos más profundos del sueño y la oscuridad. Cuando Valeria cerró los ojos y entró en el sueño, el paisaje no fue el mismo. En lugar de los paisajes serenos y los colores vibrantes que había conocido, la realidad se distorsionó de nuevo. El suelo se agrietó, y las figuras de luz que alguna vez fueron guías ahora parecían espectros que huían de ella, como si también estuvieran aterrorizadas por algo más allá de su comprensión. En el centro de este caos, vio una figura oscura, diferente a cualquier ser que hubiera enfrentado antes. Era más grande, más imponente, y su presencia parecía distorsionar la propia realidad del sueño. Tenía ojos rojos, como dos agujeros profundos que absorbían todo a su alrededor. ¿Quién eres?, Valeria exigió, sintiendo el peso de la confrontación inminente. La figura sonrió, un gesto sombrío que parecía burlarse de ella. Soy lo que ha estado esperando. El fin de los sueños. El guardián del olvido. Valeria sintió una oleada de miedo y reconocimiento. El guardián del olvido. ¿Qué significa eso? Soy el ser que habita en los recuerdos no soñados. En aquellos momentos que nunca fueron expresados, en los sueños que nunca nacieron. Yo soy el vacío que te has olvidado de enfrentar. Yo soy el olvido mismo. Con esas palabras, la oscuridad que lo rodeaba comenzó a tomar forma, a extenderse como una niebla espesa que envolvía todo a su paso. Valeria intentó usar su luz interior para disipar la oscuridad, pero la presencia del ser parecía ser más fuerte que cualquier energía que pudiera conjurar. Cada intento de purificación solo provocaba más distorsión, como si las sombras estuvieran absorbidas por un agujero negro de recuerdos olvidados. ¿Por qué atacas los sueños?, Valeria gritó, luchando por mantener el control. Porque los sueños son mentiras, respondió el guardián del olvido, su voz un eco profundo y perturbador. Son la ilusión de lo que podría ser, no de lo que realmente es. Yo vengo a recordarles a todos lo que han olvidado, lo que realmente está en sus corazones. Los sueños son una cárcel, un engaño, y yo soy la llave para liberarlos. El ser comenzó a moverse, y de su paso nacían sombras más pequeñas, como fragmentos de los recuerdos rotos, que atacaban a Valeria desde todos los ángulos. Sin embargo, Valeria no cedió. Sabía que, aunque el guardián del olvido era poderoso, él mismo era una manifestación de un vacío. Y el vacío, por su naturaleza, no podía sostenerse en la luz. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Valeria concentró toda su energía en un solo pensamiento: los sueños no son solo ilusiones. Son recuerdos, deseos, miedos, pero también son posibilidades. Son lo que nos conecta. De repente, una ola de luz emanó de su cuerpo, expandiéndose como un rayo. Las sombras comenzaron a disolverse ante su luz, y la figura del guardián del olvido tembló. La oscuridad se replegó, como si temiera la luz que Valeria emanaba. Los recuerdos no pueden ser olvidados, dijo Valeria con voz firme. Son parte de quienes somos. Los sueños nos hacen completos. Si los olvidas, dejas de ser quien eres. El guardián gritó, un sonido que resonó en todos los rincones del sueño, y con un último destello de oscuridad, desapareció, dejando tras de sí solo el eco de su propia derrota. El reino de los sueños, aunque fragmentado, comenzó a restaurarse lentamente. Las sombras que habían invadido la tierra se disolvieron, y el cielo volvió a brillar con estrellas. Sin embargo, Valeria sabía que este enfrentamiento era solo una parte del viaje. El reino de los sueños era vasto, lleno de secretos y antiguos guardianes, y su misión no había terminado. Cuando Valeria despertó en su cama al amanecer, la luz del sol brillaba a través de las ventanas de su casa. El sueño había sido una batalla, pero también una lección profunda: el olvido no es la clave para encontrar la paz,
sino el recuerdo y la aceptación de lo que somos. Y así, con una nueva comprensión de su poder y su misión, Valeria se preparó para el futuro, sabiendo que, como guardiana de los sueños, su viaje no era solo proteger los sueños, sino también recordarlos. El amanecer que seguía a la batalla en los sueños trajo consigo una calma relativa, pero Valeria sabía que el equilibrio estaba lejos de ser eterno. A lo largo de los días siguientes, el pueblo de Aleria parecía haber regresado a su ritmo habitual, pero algo seguía susurrando en su mente, un eco lejano de las palabras del guardián del olvido: los sueños son una cárcel, una ilusión. Soy la llave para liberarlos. A medida que los días pasaban, Valeria se enfrentaba a una creciente sensación de inquietud. Aunque el reino de los sueños parecía haber sido restaurado, la figura del guardián del olvido no la dejaba en paz. En sus sueños, veía fragmentos de recuerdos olvidados, visiones de personas que no recordaba haber conocido, de lugares que nunca había visitado. Algunos de esos recuerdos se sentían ajenos, como si pertenecieran a otra vida, a otro ser. Una noche, al cerrar los ojos para entrar en el reino de los sueños, Valeria fue transportada a un paisaje completamente diferente. Esta vez, no estaba en el campo que solía recorrer, ni en el templo que había conocido como su punto de partida. En lugar de eso, se encontraba en una vasta llanura desolada, una tierra que parecía vacía de todo, un espacio donde ni siquiera el viento parecía moverse. Frente a ella, una figura solitaria se perfilaba en la distancia. Era alta y delgada, con una capa negra que flotaba a su alrededor como si no perteneciera a este mundo. Valeria sintió una extraña mezcla de familiaridad y temor. Algo en esa figura le era conocido, pero no podía precisar qué. La figura se giró lentamente hacia ella, y Valeria dio un paso atrás, reconociendo finalmente la sombra que había temido. La figura no era otra que el guardián del olvido, pero ahora, su forma era aún más difusa, como si estuviera desmoronándose en la misma niebla que lo rodeaba. No puedes deshacerte de mí, guardiana, dijo la figura con una voz que reverberaba en la llanura vacía. Yo soy lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Y tu misión no ha terminado. Aún hay más recuerdos por liberar. Valeria lo miró con determinación. No dejaré que destruyas los sueños. Ellos son nuestra esencia, nuestra conexión. No hay libertad en el olvido. El olvido no es destrucción, respondió la figura, su voz suave, pero cargada de una intensidad inquietante. Es liberación. Los sueños no son la verdad, son la ilusión. La verdad es lo que se olvida, lo que se oculta. La realidad no necesita sueños para existir. Valeria sintió un golpe en su pecho, como si esas palabras intentaran arrancarle algo profundo. Pero al mismo tiempo, algo en su interior se encendió. ¿Era realmente el olvido lo que liberaba? ¿O el olvido era, en realidad, una forma de control, de esconder la verdad en las sombras? No puedes controlar los sueños, dijo Valeria, su voz firme. Ni la realidad, ni el olvido. Nosotros creamos nuestros propios destinos. Los sueños son tan reales como la vida misma. Solo quien olvida es quien está realmente cautivo. La figura del guardián del olvido empezó a disolverse en el aire, su rostro transformándose en una marea de oscuridad. No entiendes, pero lo entenderás pronto. Todo tiene un precio, incluso los sueños. En ese momento, la llanura comenzó a retorcerse, como si la realidad misma estuviera siendo alterada. Valeria sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies, y antes de que pudiera reaccionar, fue absorbida por una neblina oscura que la rodeó por completo. Cuando la niebla se disipó, se encontró en un lugar completamente diferente, un vasto y antiguo bosque, lleno de árboles que parecían tan antiguos como el tiempo mismo. Los árboles susurraban, sus ramas se retorcían y se alzaban como gigantes dormidos. En el centro de este bosque, apareció un objeto brillante, un pequeño cristal suspendido en el aire. Al acercarse, Valeria sintió una extraña conexión con el cristal. Era como si su esencia misma estuviera resonando con el objeto, como si fuera una parte olvidada de sí misma. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, una voz resonó en su mente. El cristal contiene el secreto de todo lo que has olvidado. Tócame, y descubrirás tu verdadera naturaleza.
Valeria extendió la mano hacia el cristal, pero una sombra oscura se deslizó ante ella, deteniéndola. No toques eso, advirtió una figura que emergió de entre los árboles. Esta vez no era el guardián del olvido, sino alguien más, una presencia conocida, pero profundamente diferente. Era el anciano sabio de Aleria, pero su rostro ahora estaba sombrío, como si una oscuridad de siglos de olvido se hubiera apoderado de él. ¿Por qué? Valeria preguntó, sintiendo la tensión en el aire. Porque el cristal contiene no solo recuerdos olvidados, sino también las verdades más dolorosas, respondió el anciano. Es el origen del olvido, el núcleo de todo lo que intentas proteger. Los sueños que proteges, tienen un precio. Y este cristal es la llave para abrir lo que ya no debe ser revelado. Valeria dudó por un momento, mirando el cristal que brillaba intensamente frente a ella. Pero, finalmente, entendió. No podía temer a lo que no entendía. No podía permitir que el miedo a lo desconocido controlara sus decisiones. Con un suspiro, extendió la mano y tocó el cristal. Inmediatamente, una avalancha de imágenes, sensaciones y recuerdos inundaron su mente. Vio a través de los ojos de generaciones pasadas, de los antiguos guardianes de los sueños, vio la creación de los mundos de los sueños, cómo el equilibrio se había mantenido a lo largo de los siglos. Pero también vio las sombras, los momentos oscuros, los errores y las pérdidas que habían sido olvidadas, y los sacrificios que cada guardián había hecho para mantener la paz. El cristal no solo contenía los recuerdos, sino también el dolor y la verdad detrás de ellos. Era la historia completa, con todas sus luces y sombras. Con la revelación, Valeria comprendió la profundidad de su misión. El equilibrio de los sueños no solo era cuestión de protegerlos de las sombras. También era necesario enfrentar las verdades olvidadas, aceptar los sacrificios y el dolor del pasado, y permitir que los recuerdos, tanto los buenos como los malos, tuvieran su lugar en el corazón del mundo. Al liberar el cristal, Valeria se dio cuenta de que, para ser una verdadera guardiana de los sueños, no debía temer al olvido ni a las sombras. En lugar de eso, debía abrazar tanto los sueños como las sombras que los acompañaban, entendiendo que solo en la aceptación de ambos, la luz y la oscuridad, los mundos podrían mantenerse en equilibrio. Y así, con una nueva comprensión de su papel, Valeria volvió al templo, sabiendo que su viaje como guardiana apenas comenzaba. El regreso de Valeria al templo fue distinto a cualquier otro. Aunque el paisaje parecía el mismo, había un cambio intangible en el aire, una nueva resonancia en su interior. La luz del amanecer bañaba el templo en un tono dorado, pero Valeria sabía que la verdadera luz que debía seguir ahora era la que llevaba dentro. Había tocado el cristal, había enfrentado las sombras y había aceptado que no todo en los sueños era perfecto o bueno, pero precisamente esa imperfección era lo que los hacía reales. Los sueños no podían existir sin las sombras, ni las sombras sin los sueños. Aquel día, mientras caminaba por las antiguas ruinas del templo, Valeria sintió una presencia que no esperaba. Al principio, pensó que era el viento jugando entre los árboles, pero pronto escuchó una voz familiar, suave y grave, que emergía de las profundidades del templo. Pensé que ya no te quedaba más por aprender, dijo la voz. Valeria se giró rápidamente, reconociendo al anciano sabio que la había guiado durante tanto tiempo. Sin embargo, su rostro era diferente ahora. Había algo nuevo en él, algo que no podía identificar del todo. ¿Por qué has vuelto?, preguntó Valeria, su tono serio. Pensé que ya sabías todo lo que había que saber. El anciano la miró con una mirada penetrante, como si evaluara si debía compartir lo que sabía. Porque lo que ahora comprendes es solo una fracción de lo que hay por descubrir. El cristal te ha mostrado una parte, pero no toda la verdad. Valeria frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El cristal no solo es la llave para abrir recuerdos olvidados, sino también para sellar algo más, algo que ha estado dormido por mucho tiempo. Los guardianes de los sueños, a lo largo de la historia, no solo han mantenido el equilibrio entre los mundos. Han custodiado algo mucho más antiguo que los mismos sueños, algo que pertenece al origen de todo. Valeria sintió una mezcla de inquietud y curiosidad. ¿Qué es eso? El anciano suspiró profundamente. El velo del olvido.
Valeria se quedó en silencio, la expresión de su rostro cambiando. ¿Qué es el velo del olvido? Es un campo invisible que existe entre los mundos. No es solo el límite entre los sueños y la realidad, sino una barrera que protege el origen de todos los recuerdos, deseos y temores. Si el velo se rompe, los recuerdos no solo regresan, sino que las distorsiones de los sueños también lo harán. Los fragmentos de esas distorsiones pueden ser más poderosos que cualquier guardián. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo lo que había enfrentado hasta ahora había sido una preparación, pero el verdadero desafío estaba por llegar. La existencia de un velo, tan antiguo como los sueños mismos, era una revelación aterradora. La pregunta era, ¿quién estaba intentando romperlo? ¿Quién está tratando de romper el velo? Preguntó con voz firme. El anciano hizo una pausa. El mismo ser que intentó destruir los sueños antes, el guardián del olvido. Él no está simplemente buscando liberar recuerdos olvidados. Está tratando de destruir la barrera entre los mundos. Si eso sucede, los recuerdos no solo regresarán. Las sombras que crearon los sueños invadirán la realidad, y el equilibrio de ambos mundos se perderá para siempre. Valeria entendió lo que esto significaba. No solo las sombras, sino las emociones más oscuras, los recuerdos no resueltos, las tragedias olvidadas, todo lo que la humanidad había enterrado a lo largo de los siglos, regresaría con una fuerza descomunal. Entonces, ¿cómo se detiene? Preguntó, con urgencia. El velo puede ser restaurado, pero no por la fuerza. La restauración del velo depende de algo más antiguo aún, el sacrificio de un guardián. El anciano la miró con intensidad. Y ese sacrificio no es uno de muerte, sino uno de olvido. Debes estar dispuesta a olvidar tu propia conexión con los sueños, tu identidad como guardiana, para reforzar el velo. Si no lo haces, el guardián del olvido vencerá, y la oscuridad consumirá todo. El corazón de Valeria se detuvo por un momento. Olvidar su propio ser, su propia existencia como guardiana. La idea de perder lo que era, de despojarse de su propósito y su identidad, le pareció más aterradora que cualquier sombra que pudiera enfrentar. Pero entendió que esto era la única manera de proteger los mundos que tanto amaba. No quiero olvidar, dijo, con la voz temblorosa. No hay otra forma. El sacrificio no es solo de la mente, explicó el anciano. Es un sacrificio de la voluntad, de la conexión entre tu alma y los sueños. Tú misma eres la llave, Valeria. Solo tú puedes restaurar el velo, pero eso requiere una transformación profunda. Valeria cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que este era el último desafío. El guardián del olvido no era simplemente un enemigo a derrotar. Era un reflejo de la parte más oscura de sí misma, de todo lo que ella había temido olvidar. Y si el velo se rompía, lo que perdería no solo era su identidad como guardiana, sino la paz que los sueños le habían dado a la humanidad. Finalmente, Valeria levantó la vista, mirando al anciano con una determinación renovada. Haré lo que sea necesario, dijo con voz firme. Si mi sacrificio puede restaurar el velo y proteger los sueños y la realidad, entonces lo haré. Pero antes de hacerlo, debo entender completamente lo que esto significa. Debo conocer mi verdadero propósito. El anciano asintió lentamente, reconociendo la resolución en los ojos de Valeria. Entonces, prepárate para enfrentar no solo al guardián del olvido, sino también a tu propio corazón. Porque lo que perderás al final de este viaje será más profundo que cualquier sombra que hayas enfrentado. Y así, Valeria se preparó para su última misión, sabiendo que el sacrificio que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre no solo su vida, sino el destino de los mundos de los sueños y la realidad. La batalla final entre la luz y la oscuridad estaba por comenzar. Valeria se retiró al templo para meditar, buscando una paz interior que le permitiera comprender con claridad lo que se esperaba de ella. El tiempo se estiraba en su mente, y cada pensamiento la llevaba más lejos en un abismo profundo de incertidumbre. Había vivido con los sueños durante tanto tiempo, entendiendo que su misión era protegerlos, pero ahora se le presentaba un dilema aún más profundo: ¿podría realmente renunciar a lo que amaba tanto para salvar el equilibrio de los mundos? Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas,
Valeria se dirigió al corazón del templo, donde la entrada al reino de los sueños aguardaba. Las puertas, antaño imponentes y llenas de energía, ahora parecían silenciosas, como si el templo mismo estuviera esperando que tomara la decisión final. En ese instante, la figura del anciano sabio apareció una vez más, esta vez en la entrada. Su rostro estaba más sereno que nunca, pero sus ojos reflejaban la misma tristeza que Valeria sentía en su interior. Él sabía lo que estaba por suceder, pero no podía impedirlo. Valeria, ya es hora, dijo el anciano, su voz suave pero llena de gravedad. El velo ya está comenzando a desgarrarse, y las sombras se están infiltrando. El guardián del olvido está más cerca de lo que crees. Valeria asintió lentamente. El miedo seguía en su pecho, pero su determinación se había forjado en el fuego de la experiencia. Sabía que este era su destino, y que no podía dar marcha atrás. La oscuridad era real, pero la luz también lo era, y ella había aprendido a encontrar la fuerza en la lucha por la verdad. ¿Dónde debo ir?, preguntó Valeria, con la voz decidida. Vas a enfrentar al guardián una última vez. Esta vez no será solo una batalla de fuerzas, sino una batalla de voluntades. Tú y él son dos mitades de la misma moneda. En él, reside el olvido. En ti, reside el recuerdo. El sacrificio no será de cuerpo, sino de alma. Solo cuando tomes la decisión de olvidar lo que te hace quien eres, el velo podrá ser restaurado. Valeria miró el portal que se abría ante ella, el umbral hacia el reino de los sueños, el mismo lugar donde tantas veces había encontrado paz, pero también sombras. El velo del olvido estaba al alcance, y solo un paso la separaba de la batalla final. Al cruzar el umbral, una vez más se encontró en el vasto paisaje del reino de los sueños, pero esta vez no estaba llena de la luz brillante que solía rodearla. El aire estaba cargado, espeso, como si las corrientes de sueños rotos fluyeran en todas direcciones. La distorsión era evidente, árboles, montañas y cielos parecían desvanecerse, y las sombras se alzaban, manifestándose en formas que nunca había visto antes. En el centro del paisaje, la figura del guardián del olvido esperaba, su silueta más definida que nunca, pero con una apariencia aún más sombría, como si la propia realidad estuviera siendo engullida por su presencia. Finalmente llegas, Valeria, dijo el guardián, su voz como un eco en la mente de Valeria. Sabía que tendrías que enfrentarte a tu propio destino. Has aprendido mucho, pero aún no comprendes el verdadero significado de tus recuerdos. Los sueños son una prisión, una falsa esperanza. Yo soy la liberación. No. Valeria gritó, sus palabras llenas de fuerza. Los sueños son reales. Son lo que nos conecta, lo que nos hace humanos. El olvido solo destruye, solo borra lo que somos. No permitiré que tomes lo que pertenece a todos. El guardián rió suavemente. Tus palabras son hermosas, pero vacías. La verdad es más grande que tus sueños, más profunda que tus recuerdos. Lo que olvidamos, lo que dejamos atrás, es lo que realmente importa. Yo soy la llave para ese despertar. Tú eres solo la barrera que se interpone en el camino. Valeria sintió cómo las sombras comenzaban a rodearla, envolviéndola con su frío abrazo. Cada uno de sus recuerdos, cada uno de los momentos que había vivido, se desvanecía, dejándola vacía. Las emociones más profundas, los rostros de los que amaba, las sensaciones que la definían como persona, comenzaban a desmoronarse como polvo. No, no voy a olvidar, murmuró, pero su voz comenzó a desvanecerse junto con las sombras. No puedo. El guardián del olvido se acercó a ella, su presencia más densa que nunca, y extendió su mano. Olvida, Valeria. Déjalo ir. Solo entonces el velo será restaurado, y la oscuridad dejará de ser un enemigo. La liberación está al alcance de tu mano. Valeria, sintiendo que su identidad comenzaba a desvanecerse junto con sus recuerdos, cerró los ojos por un momento. Sabía que este era el último paso, la última prueba. Podría realmente dejarlo todo atrás. En ese instante, algo profundo despertó en su interior. No se trataba de olvidar quién era. Se trataba de aceptar la imperfección de los recuerdos, de los sueños, de la vida misma. El olvido no era la liberación,
la liberación estaba en aceptar que la sombra no era su enemiga, sino una parte de sí misma. La luz y la oscuridad, los sueños y las sombras, no podían existir por separado. Con una profunda respiración, Valeria abrió los ojos y miró al guardián del olvido, que ahora parecía vacilante, como si la oscuridad misma lo estuviera abandonando. Ya lo entiendo, dijo, su voz resonando con una nueva certeza. No tengo que olvidar para salvar los sueños. Los sueños, las sombras, los recuerdos, todos son una parte de mí. Y, al aceptar esa verdad, puedo restaurar el equilibrio. Con un gesto decidido, Valeria extendió su mano hacia el velo del olvido, y, en ese mismo momento, el guardián del olvido comenzó a desvanecerse, su forma volviendo a la oscuridad de la que había surgido. El velo se reparó, brillando con una luz que equilibraba la oscuridad, restaurando el orden en los reinos de los sueños y la realidad. Valeria, ahora más fuerte que nunca, había comprendido su verdadero papel. No se trataba de proteger solo los sueños, sino de abrazar todo lo que eran, la luz, la sombra, el olvido, el recuerdo. En la aceptación de su propia humanidad, había restaurado el equilibrio que ambos mundos necesitaban. Y, por fin, la oscuridad dejó de ser su enemiga. Ahora, era su aliada en la eterna danza entre los sueños y la realidad. El mundo comenzó a estabilizarse. Las sombras que habían invadido el reino de los sueños desaparecieron lentamente, disipándose como niebla bajo el primer rayo de sol. Valeria, con el corazón lleno de una nueva comprensión, observó el horizonte, donde los sueños y la realidad se encontraban de una manera armoniosa, como dos caras de una misma moneda. El templo, que antes había estado impregnado de un aire de desesperación, se llenó ahora de una vibración tranquila. La energía del lugar parecía restaurarse, como si toda la sabiduría antigua de los guardianes de los sueños, los sacrificios realizados a lo largo de los siglos, estuviera ahora en equilibrio. Los ecos del pasado ya no eran amenazas, sino suaves susurros que hablaban de la eterna danza entre la luz y la oscuridad, entre el ser y el olvido. El anciano sabio apareció de nuevo, su figura ahora más luminosa, menos pesada por el dolor que había compartido con Valeria. Su rostro mostraba una expresión de orgullo y alivio. Lo has logrado, dijo con una voz llena de gratitud. Has entendido lo que significa ser un guardián. No se trata de evitar la oscuridad, sino de aceptarla como parte de nuestro ser. Has restaurado el equilibrio, y con él, el velo. Valeria asintió, pero algo en su corazón aún latía con una duda persistente. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con los sueños y la realidad? Ya no habrá más sombras que destruir. El anciano la miró con una mirada profunda. Las sombras nunca desaparecen por completo, Valeria. Siempre estarán allí, latentes, esperando. Pero ahora sabes cómo enfrentarlas, cómo integrarlas en el ciclo eterno de los sueños. El trabajo de un guardián nunca termina, pero lo que has logrado no puede ser ignorado. Has restaurado el equilibrio, y ahora, los sueños y la realidad pueden coexistir de manera sana. Valeria respiró profundamente, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. Ya no tenía miedo de la oscuridad ni del olvido, porque comprendía que lo que parecía negativo también tenía un propósito. La luz y la sombra, la memoria y el olvido, eran complementos en la sinfonía de la existencia. Y ahora, ella era una parte de esa sinfonía. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó. Tu viaje como guardiana ha cambiado, Valeria, respondió el anciano. Ya no necesitas proteger los sueños de la oscuridad. Ahora tu misión es enseñar a otros lo que has aprendido, cómo abrazar los sueños y las sombras, cómo aceptar la dualidad de la existencia. Serás una guía para aquellos que aún buscan equilibrio en sus vidas, porque ahora sabes lo que significa ser humano. Valeria sonrió, comprendiendo finalmente la magnitud de su propósito. La verdadera protección de los sueños no era un acto de lucha constante, sino un acto de comprensión profunda. Cada alma que nacía, cada ser que soñaba, estaba vinculado a esta verdad universal. Los sueños no eran solo un refugio, sino un recordatorio de la complejidad de la vida. Al regresar al mundo real, Valeria comenzó su nueva misión. No era solo una guardiana de los sueños, sino una maestra de equilibrio y aceptación. A través de su sabiduría,
Ayudaba a las personas a enfrentar sus propios miedos, sus sombras interiores, y a reconocer que cada experiencia, cada recuerdo, cada sueño, tenía un propósito en el gran entramado de la existencia. Poco a poco, las personas empezaron a comprender. Ya no huían de sus temores, ni trataban de escapar de las sombras que los acompañaban. Aceptaban sus sueños tal como eran, con sus luces y sus sombras, con su caos y su orden. Y en esa aceptación, encontraron la paz. El reino de los sueños, aunque invisible para la mayoría, continuaba vibrando en un equilibrio perfecto. Los recuerdos y los olvidos, las sombras y las luces, las esperanzas y los miedos, seguían coexistiendo, pero ahora sin la amenaza de la destrucción. Valeria, como guardiana y maestra, entendía que el equilibrio era un proceso constante, pero uno que, si se abrazaba con amor y comprensión, podía traer una paz duradera. Y así, en su viaje sin fin, Valeria encontró su verdadera misión, no solo ser la guardiana de los sueños, sino también ser la guardiana del corazón humano, guiando a aquellos que, como ella, debían aprender a abrazar tanto la luz como la oscuridad dentro de sí mismos. Porque en cada sueño, en cada sombra, en cada despertar, había una lección que enseñar. Y con cada lección, un paso más hacia la armonía universal.